Bueno, muy buenas tardes a todos. Les habla el ingeniero David Francisco Latorre González, presidente ejecutivo de la seccional Bogotá, Cundinamarca, Sociedad Colombiana de Evaluadores. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Muy buenas tardes, desde Tuna, Rosa Prieto, gracias. Gracias por asistir, gracias por atender la invitación. En esta oportunidad tenemos una charla de tipo académico con la participación de dos compañeros de ingenieros catastrales y geodestas especialistas en avalúos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Van a acompañar hoy con un webinar que se llama Modelos de Simulación Prospectiva Territorial aplicados al catastro 5D y los avalúos. Para esta charla también tenemos un invitado especial, el doctor Edwin Pérez Carvajal. Él actualmente es docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. También es profesor de la especialización de avalúos de la Universidad Distrital. Actualmente es examinador del Registro Nacional de Evaluadores para los exámenes del RNA, del ISO 17024. Y pues yo creo que él nos acompaña en esta charla al final para unas pequeñas conclusiones del tema. Entonces, voy a darle la palabra a los compañeros, a los ingenieros, para que se presenten y pues nos comenten sobre el tema que vamos a tener el día de hoy. Claro que sí, muy buenas tardes. Primero que todo, bienvenidos, muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio a nuestra presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a nuestro webinar denominado Modelos de Simulación Prospectiva Territorial aplicados al catastro 5D y los avalúos. En primera instancia, les presentaremos nuestra temática, la cual está estructurada de la siguiente forma. Entonces, veremos en una primera parte inicial todo lo que corresponde a la parte introductoria de la inteligencia artificial, luego la esquematización del catastro 5D y las decisiones territoriales, su aplicabilidad en la gestión inmobiliaria y los avalúos, y luego daremos unas conclusiones con respecto a esta temática. Bueno, entonces nosotros tenemos que antes de la década de 1950, la opinión analítica, determinista y mecanicista del mundo prevaleció en la ciencia. Precisamente durante toda esta época y en los años anteriores, todo estaba basado en reglas y en leyes físicas y matemáticas que dominaban el mundo. Por eso todo era predecible y mecanicista. Pero, precisamente, como es natural, se ha tenido diferentes revoluciones a lo largo de la historia de la humanidad. En estas revoluciones, la última, que es en la que nos encontramos, es la cuarta revolución industrial, en donde prima la digitalización, la robótica, la simulación, la Big Data, y de por sí se concibe la inteligencia artificial como una mano que ayuda al hombre. Dentro de la inteligencia artificial encontramos diversas aplicaciones en finanzas, educación, administración, gestión territorial y demás artefactos que ayudan como tal a la sociedad. Dentro de los software más comunes para el desarrollo de la inteligencia artificial encontramos Repast, Weka, Tensor y NetLogo, que precisamente este último es el que nosotros utilizamos para nuestras simulaciones. Dentro de la simulación con inteligencia artificial encontramos los modelos basados en agentes, los cuales son un tipo de modelo computacional que permite la simulación de acciones e interacciones de individuos autónomos dentro de un entorno y que permite determinar qué efectos se producen en un sistema en conjunto como tal. Dentro de estos modelos basados en agentes encontramos que son una idealización, los componentes son interdependientes, se organizan automáticamente, tienen propiedades emergentes, son consistentes en el tiempo y tienen comportamientos no triviales. Es decir, que todo esto es un conjunto de herramientas propias de la inteligencia artificial que ayudan al ser humano a lograr sus propósitos. Seguido, vamos a ver sobre catastro 5D y decisiones territoriales. Ya entrándonos en la aplicabilidad y la consolidación de lo que es el catastro 5D, vamos a generar un primer contexto de qué es esto, de qué es lo que nosotros queremos mostrar con estos modelos de simulación. En primera instancia, el catastro 5D es una de las innovaciones que en cuanto a procesos de ejecución y mecanismos nos relacionan todas las decisiones territoriales desde una perspectiva social, una perspectiva espacial y temporal articulada.
todo estructurado bajo una plataforma de lo que nosotros concibimos como inteligencia artificial. Esto que nos permite, nos da pauta para analizar todo desde diferentes puntos de vista, la conducta comportamental y la dinámica individualizada de los agentes que pueden interactuar en un modelo, ya como lo vamos a evidenciar un poco más adelante en la presentación. Esto me permite tener una influencia de forma directa con un entorno que se basa por reglas. Entonces, como ustedes pueden evidenciar, nosotros ahí tenemos 3 espacios dimensionales. El primero es con la complejidad espacial, que es lo que se conoce como el catastro 3D. Este catastro 3D, que está en nuestra variable Y del modelo que se está presentando, contempla todo lo que corresponde al componente físico, jurídico y económico que actualmente conocemos. Esto incorpora además, para llegar a una cuarta dimensión, unas condiciones temporales dinámicas. Estas condiciones o series de tiempo nos permiten generar una estructuración de modelos estadísticos para conceptuar lo que ahí se dispone como el catastro 4D, ¿sí? Es importante que con todos estos procedimientos tenemos que tener en cuenta los modelos comportamentales de la sociedad, lo que se conoce como el catastro social, que debe tener una articulación directa con las 4 dimensiones anteriores, lo que nos da como resultado el catastro 5D. Perfecto. Con respecto a esto, para explicar la temática un poco más allegada a nuestra realidad, entonces primero contamos con un plano biofísico. Este plano biofísico trae los elementos del catastro 3D, es decir, tenemos una capa espacial de información, un inventariado de todas las condiciones y todos los parámetros puntuales de esa estructura de datos. Luego seguimos con un plano de los agentes y las decisiones, que determinan funcionalidades que están articulando todos los procedimientos de los agentes y las decisiones. Vamos con ya la modelación y seguimos finalmente con los resultados prospectivos de este modelo. En este slider lo que nosotros queremos denotar es el contraste entre lo que se percibe actualmente y la propuesta de implementación de los modelos de simulación prospectiva territorial como solución. Cabe resaltar que actualmente se identifican ciertas problemáticas por la ausencia de esa sistematización o de esas insuficientes capacidades institucionales y tecnológicas e instrumentos para, por ejemplo, la regulación, el seguimiento y control de la interrelación catastral y registral. Hay muchos problemas de ese tipo. Existe también disparidad morfogeométrica de la información que nosotros tenemos en las diferentes plataformas de consulta. Igualmente se percibe la ausencia de aquellos mecanismos de interrelación entre entidades con responsabilidad sobre información de tierras, la automatización de procesos y la aplicación tecnológica como Industria 4.0 y estándares a nivel técnico. Ya con esto nace nuestra propuesta de variables de catastro 5D. Lo que se propone es un compendio de variables que utilizan herramientas y plataformas tecnológicas de gran utilidad para la toma de decisiones, así como de los mínimos indicativos para la adecuada implementación técnica y jurídica en el desarrollo de los modelos territoriales, teniendo en cuenta las especificaciones que se están implementando en el marco de un catastro multipropósito, que ahorita es un boom para todos nosotros y que la realidad colombiana lo vamos a vivir, ¿sí? A través de las diferentes regulaciones y normas y todo lo que en su contexto se explica a través de la rama inmobiliaria. ¿Esto qué genera? Pues que me permita adoptar desde todo punto de vista la estructuración, la seguridad, la fiabilidad y la calidad para la solución de problemáticas y la toma de decisiones. Estas variables, como ustedes se pueden dar cuenta, tienen unos componentes físicos, normativos, que muchas veces nosotros la hemos identificado con zonas homogéneas físicas, pero miren el más importante, las reglas de comportamiento y decisión humana, que es lo que se configura como catastro 5D. Aunado a todo lo anterior, se debe tener la recopilación y captura de información necesaria con esos parámetros de calidad. Con cada una de las variables del catastro 5D podamos estructurar un gran repositorio de información tanto espacial como atributiva, donde preponderen los diferentes métodos, técnicas y tecnologías para efectuar dichos objetivos, como ya las conocidas a partir de imágenes satelitales,
uso de vehículos aéreos no tripulados, los levantamientos geodésicos y topográficos, la tecnología de LiDAR y demás herramientas de tipo geoespacial. Bueno, precisamente estos modelos basados en agentes permiten la toma de decisiones territoriales en cuanto a políticas públicas de acción e intervención en los sectores urbanos y rurales de los municipios, con base a los parámetros de caracterización de sistemas de preferencias metabólicas individuales y de patrones de dinámica territorial influyente en la planificación y ordenamiento municipal. Entonces aquí observamos que para hacer esta modelación tenemos una etapa inicial, que son unos procesos de estructuración y planteamiento, una etapa de ejecución y unos productos finales. Entonces, como les explicábamos anteriormente, nosotros nos acogemos a los modelos basados en agentes dentro de la gran gama de opciones que ofrece la inteligencia artificial. Si nosotros analizamos estos modelos basados en agentes, primero se debe realizar una consulta y conceptualización del modelo que se quiere plantear. De seguido, se realiza un protocolo ODD, que es un protocolo de visión general, conceptos de diseño y detalles de lo que se quiere generar. Luego, la programación, que se elabora pues mediante el código, entenderán que todo esto es a base de programación. Luego se genera la experimentación, donde se analizan los comportamientos definidos, se analizan los resultados obtenidos y finalmente se generan los reportes y la toma de decisiones territoriales. Entonces, para poder llevar a cabo un modelo de manera idónea, quizás de las primeras variables y más importantes es la consulta y conceptualización, que es a donde se quiere llegar realmente con el modelo. El proceso como tal es la recopilación de datos o los sistemas de información como tal, la programación del modelo territorial, experimentos de simulación, análisis de resultados y tomas de decisiones. Esta ya es como se aplica el modelo basado en agentes al catastro 5D y a los avalúos, que es el tema de nuestra conferencia, precisamente pues para la toma de decisiones territoriales prospectivas. Con base a esto, nosotros tenemos a modo de ejemplo la presentación de un flujograma general de rutinas y subrutinas del modelamiento de uno de los casos de estudios que vamos a presentar a continuación. Acá en este se puede evidenciar la cantidad de relaciones y el comportamiento individual de cada uno de los agentes interactuantes. Esto que ustedes pueden evidenciar, los recuadros de color rosado, son todos los agentes que van a interactuar en nuestro modelo. Son aquellos que nos van a dar esos parámetros comportamentales para la decisión entre un modelo territorial. Toda esa configuración, todas esas relaciones que ustedes están identificando son cardinalidades que me permiten identificar unas atribuciones tanto del territorio, físicamente, económicamente, socialmente y en todas las variables de un catastro 5D. Esto corresponde a la incidencia, a la ejecución del modelo, evidenciándose la complejidad y la necesidad de la aplicación de lo que decíamos de inteligencia artificial para poder efectuar todo el proceso de simulación, cada uno de los comportamientos, los cuales no sería posible analizar sin estas herramientas de cuarta revolución industrial. Ahora vamos ya puntualmente con nuestro modelo de simulación. Este modelo de simulación nosotros lo aplicamos, hicimos un piloto a través de unos proyectos de investigación que hemos realizado. Lo aplicamos en 3 zonas que fueron objeto de focalización por la variedad de sus características físicas, las tipologías municipales, las condiciones socioecosistémicas, socioeconómicas de su población in situ. Esto se tomó como caso de estudio para el municipio de Agua Azul, Casanare, Aquitania, Boyacá y La Dorada, Caldas. Igualmente, nosotros tenemos que tener toda la contextualización, toda la plataforma, toda la estructura espacial de lo que nosotros queremos analizar. Tenemos que hacer un diagnóstico totalmente determinado, trayendo a colación todas las posibles variables inherentes en este modelo. Igualmente no podemos dejar de lado los parámetros, las especificaciones, los lineamientos técnicos, posicionales, ¿sí? Como nos lo da, por ejemplo, el sistema Magna Siglas. O sea, tenemos que tener en cuenta toda la plataforma técnica totalmente organizada y estructurada para implementación de nuestro modelo.
Listo, entonces para el caso práctico de Agua Azul, es importante mencionar que se debe tener una suficiencia atributiva o un soporte de la información de cada uno de los elementos espaciales que inciden directamente en la zona objeto de análisis. Dentro de estos insumos vemos la capa de veredas del municipio de Agua Azul. Acá se puede observar entonces que si nosotros no partimos de información verídica, muy difícilmente vamos a obtener modelos que sirvan para aplicar a la realidad y podamos tomar decisiones territoriales prospectivas a partir de ellos. Vemos, por ejemplo, las unidades cartográficas del suelo. Estas son extraídas directamente de la información que tiene el IGAC, porque entenderán que para un modelo acorde, pues sería muy interesante tener específicamente las del municipio, pero por resolución espacial no se tiene. De igual manera, acá observamos los mapas de conflicto de uso del suelo, que quizás es una de las capas más importantes porque nos permite realizar esos análisis de la dinámica y comportamiento del territorio y cómo se está subutilizando o sobreutilizando en relación a los procesos que estipula el Plan de Ordenamiento Territorial y los estudios técnicos para esta zona. Además de hacer un análisis de toda la ruralidad del municipio o de la entidad territorial que nosotros queramos conceptuar, debemos también hacer una esquematización de análisis que se genere de la articulación urbano-regional y funcional de las zonas urbanas con sus colindancias y demás aspectos particulares. Debemos caracterizar geográficamente todos los elementos, identificar la caracterización geomorfológica, la caracterización hidrográfica y todos esos componentes que se postulan como entidades geoespaciales de intrínseco análisis. Para este caso que estamos viendo, es uno de los productos cartográficos que generamos. Si ustedes pueden darse cuenta, dentro de los parámetros tenemos los puntos de proyección cartográfica, tengan lo de los 5 orígenes. Eso también depende del modelo geodésico de referencia donde nosotros estamos haciendo el tratamiento de la información espacial y tener definido todos esos parámetros que no nos permitan tener esas distorsiones y poder dirimirlas con una total claridad. Tenemos que conceptuar todas las reglas topológicas, topología especificándose como esa interrelación entre diferentes entidades. En este caso, como lo estamos evidenciando, fue un análisis del sistema de servicios públicos domiciliarios, todo el tema de infraestructura vial y el conjunto de variables exógenas y endógenas de carácter urbanístico que estaban afectando al municipio de Agua Azul. Hicimos además un análisis geográfico identificando todos los posibles puntos que le están dando un carácter de amoblamiento urbanístico y zonas de posible expansión que se da por la misma dinámica comportamental de la población y de la caracterización tipológica que se estaba presentando. Ahora bien, en este caso, se presenta un mapa de dinámica inmobiliaria de mercado en la cual para hacer un modelo de simulación tenemos que tener o contar con toda la geoespacialización puntual de la dinámica inmobiliaria, analizando todos los elementos de comparación y todas esas especificidades o particularidades necesarias para la realización del estudio económico. No solamente es georreferenciar las posibles ofertas, sino es hacer un análisis de ellas, identificar su interrelación espacial. Por eso es que el producto de esto es un análisis espacial del territorio que va estructurado con un sinnúmero de componentes como lo especificamos en el catastro 5D. Bueno, entonces se preguntarán ustedes sobre la plataforma o realmente cómo se ve el modelo de simulación. Para el caso de Agua Azul, por ejemplo, vemos la imagen geoespacial que evidenciamos es el borde del municipio en donde se comienzan a analizar todas esas dinámicas territoriales que se tienen. Comenzamos acá con las gráficas que se tienen en donde siempre desde la estructuración inicial del modelo lo que se quiere plantear o plasmar acá es que se va a venir a graficar para posteriormente poderlo analizar con una herramienta GIS y así interrelacionarlo y tomar las decisiones. Se debe tener en cuenta que este software también está conectado con herramientas de bases de datos atributivas y de información geográfica para poder visualizar esto de la manera correcta.
Todas las capas que se cargan acá eran las que veíamos en el catastro 5D, que también tiene el catastro multipropósito, que es como, por ejemplo, el uso y aprovechamiento y ocupación del suelo, los usos normativos enmarcados en el plan de ordenamiento territorial, características socioecosistémicas y socioeconómicas, variables catastrales, registrales y notariales, que es quizás el fuerte de catastro multipropósito, condiciones de áreas homogéneas de tierra y quizás las más importantes, que es donde aplica y donde tiene la mayor cabida la inteligencia artificial, que son esas reglas de comportamiento y decisiones humanas propias de la zona objeto de estudio, que se realiza a través de encuestas a gran parte de la población. Una vez se corre el modelo de simulación, para este modelo, que no era tan robusto, se requieren aproximadamente unos 10 días de simulación en donde se comienzan a evidenciar ciertos resultados. Entonces, estas gráficas las vemos así, pero porque se simulaba realmente durante 4 años. Entonces, cuando ya se logra mirar a mayor grado de detalle, se interpretan cosas muy interesantes que ahorita pues vamos a analizar. De igual manera, se comienzan entonces a analizar esas variaciones que se tienen de cada una de las gráficas que se quería obtener, y finalmente se obtiene lo más importante, que es ese modelo de ocupación como tal. Dentro de los productos que se obtienen, son productos cartográficos netamente y también atributivos que ayudan a la toma de decisiones territoriales. Entonces, por ejemplo, es un mapa que se originó sobre las áreas productivas homogéneas del municipio, que ayudaban a mirar cómo el agro potenciaba como tal el municipio. La información atributiva de las que le hablaba, divinamente encontramos el valor por hectárea, por ejemplo, para cada una de esas áreas productivas homogéneas de tierra, que eran muy significativas en ese proceso, que a lo largo del proceso de modelación se pueden llegar a determinar. Para el caso de La Dorada, también encontramos la plataforma de simulación, en donde ya cambiaban muchos atributos intrínsecos del municipio como tal. También cambiaban muchas opciones de las personas, digamos, de las conductas de comportamiento, las variables catastrales y registrales con las que contaba en su momento, y como va a ver más adelante, esa minucia en el desarrollo como tal del modelo. Acá observamos que ya para el caso de La Dorada, las gráficas no tienen un comportamiento similar, sino que ya me arrojan diferentes estructuras y modelos interesantes de analizar, que es precisamente los que me ayudan a tomar las decisiones territoriales, aspectos que no se pueden tener en cuenta cuando no se aplican este tipo de modelos. Para el caso de Aquitania, que también se modeló, se debe tener en cuenta que aquí, por las condiciones socioeconómicas intrínsecas, vemos el comportamiento de las gráficas, que ya es muy interactuante como tal, porque precisamente el territorio, las condiciones intrínsecas y extrínsecas permitían que se generara un mayor modelamiento y aprovechamiento del suelo. Listo, entonces acá comienza el tema de gestión inmobiliaria y avalúos, que es el otro caso de estudio que nosotros generamos sobre la inteligencia artificial. Ya en este punto es a través del modelo de simulación que nosotros hemos podido generar la primera etapa. Esa primera etapa es la zonificación territorial con unas variables de catastro 5D. Como ustedes lo pudieron evidenciar, esos 3 ejes de estudio, esos 3 casos, fueron totalmente zonificados con sus reglas de comportamiento, reglas biofísicas y todos esos componentes totalmente de cada uno de ellos. Eso nos está generando es un modelo, un escenario territorial que se adecua puntualmente a todas las especificaciones de cada territorio. Entonces, ya para este caso, ya teniendo esa primera plataforma, podemos generar la aplicabilidad en gestión inmobiliaria de avalúos. La segunda etapa es esa aplicación. Primero, como ustedes se están dando cuenta, tenemos un agente. Ese agente tiene unas reglas comportamentales y unas decisiones humanas puntuales de ese agente. Ese agente está en un entorno normativo que le provee un tema de usos residenciales, aplicado a esto, a la gestión inmobiliaria, un tema de usos comerciales, dotacionales, industriales, bueno, todo ese arquetipo que provee la información de gestión inmobiliaria. Él tiene que tomar unas decisiones entre un objeto u otro objeto o un sinnúmero de objetos que se nos presentan. Estos modelos de simulación no son paramétricos, no son determinísticos, se amoldan a la emergencia que caracteriza el mundo real. Él tiene esas decisiones por tomar entre una posibilidad, otra posibilidad o el sinnúmero que haya.
él las analiza de acuerdo a sus reglas comportamentales, define unas reglas metabólicas, su influencia de terceros, la influencia del entorno, y eso es lo que nosotros con el modelo lo que hacemos es jerarquizarlo. Eso se estructura y la inteligencia artificial es donde pone acá su puesta en ejecución. Ya cuando él efectúa una decisión entre una posibilidad u otra, se determinan unos puntajes y es donde la gente analiza cuál va a ser su posible decisión. En la operación del modelo, con esas reglas de comportamiento y demás, hay unos puntajes que puede ser o un área de interés, o un tema de estratificación, un tema de decisiones territoriales, las variables que ya antes determinamos con Catastro 5D y todas esas especificidades. Ya cuando él decide y mira la mejor opción, analiza la capacidad de adquirir esta oferta o no la tengo la capacidad. Si no tiene la capacidad, vuelve a ejecutar el modelo hasta que pueda encontrar lo que, de acuerdo a sus reglas comportamentales, se ajuste más a su condición. Si no, entonces ya sea un resultado. Toda esta información o toda esta jerarquización la estructuramos con los mismos parámetros que nosotros contemplamos en las metodologías evaluatorias. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener una conceptualización y los mismos procedimientos, lo que establecemos con un costo de reposición, haciendo los presupuestos de obra detallados, mirando las tipologías de las construcciones. Para estos pilotos es una estructuración de la caracterización, los datos de información que alimentan el modelo. Toda esa estructura de gestión inmobiliaria que también obviamente van determinadas o sujetas a la normatividad de los planes de ordenamiento territorial, de acuerdo a los sectores que estamos analizando y todas las especificaciones propias de la interacción espacial. Igualmente, acá nosotros miramos todos los planos y seguimos con la metodología tradicional. El caso, digamos, de esta presentación es generar cuál es la potencialidad de los modelos de simulación con base a todas estas metodologías que ya hay y técnicas. Siguiendo con esto, dentro de nuestros casos de estudio, nosotros manejamos toda la cuantificación de las diferentes unidades que nosotros encontrábamos en los territorios. Llevamos los mismos procedimientos metodológicos de depreciación, que en algunas otras conferencias ya los hemos visto, que el método de depreciación lineal, parabólico, el de Hussle, el de Heidegger, el de Rosa, el de Fichte y Corbini, y bueno, etcétera. Estos modelos se alimentan con toda esta determinación numérica de los costeos y de los presupuestos que nosotros estamos generando. Igualmente, pues para estos casos hacemos también la estructuración, como lo comentaba con anterioridad, de los costos directos, indirectos, todas las especificaciones estadísticas y los elementos que nos permitan generar un panorama de la dinámica constructiva, que por ejemplo para este caso estamos mostrando. Igualmente tenemos que tener toda la estructuración de las condiciones de mercado. Estos datos que nosotros estamos evidenciando, información de terreno, información de construcción, son datos genéricos, realmente no corresponden con un proyecto en específico, pero es para que nos podamos evidenciar que alimentamos ese modelo es con datos de recolección, con los procedimientos de evaluación, la descripción de los terrenos, descripción de mejoras y toda la información estructural que pueda alimentar de una forma muy compilada lo que es el modelo de simulación. Bueno, en este caso, ya con esa estructuración, con todo ese repositorio que hemos efectuado, es cuando tenemos que hacer su articulación con el tema espacial, ¿sí? Igualmente, como muchos de nosotros lo hacemos, analizamos todo el contexto funcional de los territorios y es lo que nos permite analizar ya con ese modelo de simulación todos los procedimientos y todos los parámetros que se generaron a través del Catastro 5D. Para este caso puntual tenemos un mapa de ofertas en el cual tenemos que tener en cuenta los parámetros de proyección. Traigo a colación un ejemplo de los software que nosotros hemos utilizado para muchos de los procedimientos de investigación académicos, es el software Magna Silva Pro de LIGAC, que realmente me permite pues ejecutar todos los procesos de conversión, transformación de coordenadas entre los diferentes parámetros de proyección cartográfica. Para este caso tenemos otro modelo de un agente, de un inversionista, un constructor, que llega a un territorio, él analiza todas las particularidades, el modelo ejecuta una simulación económica en ese territorio, identifica todos los parámetros normativos, jurídicos, físicos y todas las variables que se generaron de ese catastro 5D. Él analiza
analiza su potencial de desarrollo con las reglas de comportamiento de este agente, genera un concepto dentro de ese modelo y obviamente pues determina unas ganancias y utilidad esperada. Si esa ganancia y utilidad esperada básicamente no le da como ese punto de equilibrio, otra vez el modelo vuelve a ejecutarse. De lo contrario, si realmente sí genera esa tasa interna, ahí es cuando ejecuta el proyecto en un tiempo específico, que era lo que nosotros denominamos como cuarta dimensión. Recordemos, series temporales, dinámicas y demás, y efectúa los procesos de construcción. Tenemos una generación de escenarios. Esa generación de escenarios particular permite dos módulos. Esos módulos generan unos análisis prospectivos. Este, que se denomina Behavior Space, lo que me dice es la generación de resultados óptimos de acuerdo a todas esas variables de Catastro 5D con articulación de gestión inmobiliaria. Y el otro, que es Behavior Search, lo que me dice, bueno, por ejemplo, si yo tengo en un municipio como política de intervención municipal, quiero que el 50% de mi espacio territorial en la zona urbana sea construido, entonces, bueno, ¿qué variables yo tengo que tener en cuenta para poder determinar eso? Obviamente, esto también se debe estructurar con todas las variables que ya habíamos determinado inicialmente. Lo que me permite con estos módulos es optimizar y generar unos resultados de simulación en una resolución temporal que nosotros definamos en el modelo. Bueno, ya para un caso específico y ya incorporando esos módulos de optimización, es cuando nosotros ya hacemos la configuración de parámetros en el modelo de simulación y nos empieza a generar otro tipo de resultados. Esos resultados son un poco más específicos. Ya ahorita más adelante tenemos unas ejemplificaciones de posibles políticas de intervención que se pueden llegar a desarrollar con estos módulos. Entonces, como ustedes lo evidencian, empieza a generar todos los resultados y lo más particular, como le decía el ingeniero William, es que esto es un modelo dinámico, que aunque sí recopila unos parámetros geoestadísticos, unos parámetros de espacialidad ya estructurados con anterioridad, empieza a mostrar ese comportamiento emergente de la simulación en el tiempo. Para este caso, es una simulación que se efectúa en un casco urbano. Esto es lo mismo en la parte rural, obviamente, como ustedes lo pueden evidenciar en la interfaz negra, está todo el tema de jerarquización espacial con las capas de Catastro 5D, que fue la subzonificación del territorio, y ya con esto empieza la dinámica inmobiliaria a generar sus resultados. En la parte izquierda de la interfaz ustedes podrán identificar unos módulos o unos botones. Esos botones son los que me dan esas particularidades de qué es lo que yo quiero. Esos parámetros que yo, por ejemplo, cuántos constructores quiero tener en este espacio. Podemos también hacerlo con modelos de ponderación. Podemos decir, quiero que haya una política subsidiaria de tanto porcentaje. Bueno, es en donde nosotros definimos como tal ese objetivo, pero esa estructuración inicial se da con lo que mostrábamos inicialmente, el cronograma y parámetros de simulación de la etapa inicial. Ya con esta parametrización de escenarios nos genera unos resultados de simulación. Estos resultados son objeto de hacer unos análisis geoestadísticos. Para estos casos, era un modelo de dinámico inmobiliario, como les comentaba anteriormente, tuvimos una clasificación de estratificación de acuerdo a unas ventas en la parte rural, una parte del proceso de los arriendos, y acá nosotros teníamos unos agentes puntuales que fueron los que nosotros definimos para esos casos de estudio. La resolución espacial que se generó fue de 4 años, que es el periodo de alcaldía acá en Colombia. Entonces ese fue el entorno de simulación espacial y temporal que se generó para esos casos puntuales. Bueno, entonces como políticas de intervención pública, que es donde se pregunta o se hace la pregunta, bueno, ¿cómo ya se puede aplicar en otros casos de estudio? Tenemos que es posible analizar las propuestas de modificación o ajustes a planes de ordenamiento territorial o planes básicos de ordenamiento territorial en un periodo determinado. De igual manera, se puede llegar a analizar qué pasaría si se pone freno al desarrollo constructivo, no expidiendo licencias de construcción en modalidad de obra nueva, por ejemplo, para así determinar si es eficaz o no la inserción de este artefacto sociotécnico. Otra pregunta que se puede contestar es sobre los puntos geoestratégicos de desarrollo potencial sobre inversores inmobiliarios. Todo esto se permite o se puede llevar a cabo a través de los behavior que veíamos o normas de comportamiento cuando ya el modelo se tiene completamente estructurado y parametrizado. Una política de intervención 2, por ejemplo, sería cómo sería un modelo óptimo de ordenamiento y planificación territorial para poder llegar así a determinar mejor cómo se podrían ubicar los usos del suelo.
Otra política de intervención que también se pueden simular con estos modelos prospectivos es estas externalidades o estos factores exógenos negativos como lo que es el COVID-19. Entonces, una posible pregunta que podríamos responder es, bueno, ¿qué instrumentos de innovación existen para plantear soluciones eficaces ante factores exógenos negativos? Entonces, esto es, la inteligencia artificial es una solución a la que puede ser prevista o provista de esos elementos exógenos que pueden afectar el modelo comportamental de un entorno. Con este del COVID, pues nos cambió el paradigma a todos desde muchos puntos de vista. Si nosotros hubiéramos, por ejemplo, con un modelo de simulación, bueno, ¿qué pasa si en este entorno llega una pandemia o llega alguna particularidad externa, ¿sí?, que desconfigure ese engranaje social? Entonces, ¿cómo se podría generar ese comportamiento? ¿Qué podría pasar en temas territoriales? ¿Yo cómo podría solucionarlo? Con base a todos estos modelos, es que yo puedo también conceptuar eso y dar una posibilidad para que llegue un gobernante, un líder y una política de intervención pública en los municipios. Bueno, entonces ya para entrar a conclusiones y recomendaciones, como decía el ingeniero David Latorre, al inicio este es un ejercicio académico como tal que surgió en la Universidad Distrital, específicamente en el proyecto de Ingeniería Catastral y la especialización de avalúos y en el grupo de investigación GIGA de dicha universidad, a cargo del doctor Edwin Robert Pérez, que pues a continuación nos va a explicar un poco más sobre el tema. Entonces, como una de las principales conclusiones, tenemos que el modelo de simulación se sustenta como una herramienta de gran potencialidad para la toma de decisiones territoriales en múltiples propósitos, como lo veíamos a lo largo de la explicación, que en sí se ejemplifica y denota los posibles escenarios que se podrían generar en función de las características de las formas de vida y patrones sociales, económicos, culturales y comportamentales de los habitantes de los sectores urbano y rural de una determinada unidad orgánica catastral. Otra posible conclusión y recomendación es que estos modelos de simulación prospectiva corresponden a esos artefactos sociotécnicos, ¿sí?, que sirven de apoyo y sustento trascendental para la elaboración de un catastro 5D articulado a esos modelos de gestión inmobiliaria y avalúos, que es lo que nosotros aplicamos dentro de nuestra profesión, donde incluimos las diferentes normativas municipales, como los planes de ordenamiento territorial, los decretos reglamentarios, los manuales de especificación y lineamientos técnicos para la operación, ¿sí?, de nuestra profesionalización. Todo esto unado a que esos modelos nos permitan una equidad distributiva, que tenga una justicia social, que estos modelos no tengan, como se ve muchas veces en la realidad, cierta tendencia a ciertas cosas, no, sino que sea totalmente equitativo, que permita un óptimo uso, una ocupación y aprovechamiento del suelo, como lo comentamos anteriormente, siempre en esas funciones que inciden, digamos, tanto en el desarrollo sostenible como en el modelo de gestión territorial que nosotros tenemos. Ya aunado a esto, nos gustaría abrirle micrófono al doctor Edwin Robert Pérez también para que nos amplíe un poco su análisis y sus diferentes aportes acerca de esta temática. Ingeniero, pues le damos la bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Felicitar a el ingeniero William y el ingeniero Félix por ese trabajo que han venido desarrollando y que han tratado de darle mucho más impulso, no obstante haberse graduado hace ya algún tiempo. Pero quiere decir que estas ideas que se plasman desde la academia y que de alguna manera buscan modernizar y generar aportes al desarrollo del país, pues no han caído en un terreno árido, sino por el contrario en un terreno muy fértil. Bien, ¿qué puedo agregar yo? Pues tal vez algunas cosas muy sencillas y muy del orden tal vez conceptual, que permitiría tal vez de pronto aclarar algunas dudas. Bueno, decirles primero que el concepto de catastro 5D es un concepto que surge por allá en los países orientales, en Corea y China, y que pretende incorporar los catastros 3D y 4D ya con alguna difusión
incorporar un elemento muy importante. Entonces recordemos que el catastro 3D lo que hacía era incorporar un catastro en altura, llamémoslo así, ¿no? El catastro 4D incorpora una variable que el catastro tradicional no tiene y es el tiempo, porque el catastro lo que muestra son retratos, ¿no? Congelados. Esa diapositiva es interesante. Esa diapositiva es de Agarwal 2002, y que nos muestra la complejidad de los modelos y sobre todo los modelos que tienen que ver con las decisiones humanas, ¿no? Entonces decíamos catastro 3D, catastro en la altura. Catastro 4D es el catastro que incorpora una variable temporal dentro del catastro. Nuestros catastros a nivel mundial son catastros que no son 4D. Es decir, catastro 4D es una meta que nos ponemos. Oye, qué interesante sería que nuestros catastros pudieran capturar los cambios que hay en el tiempo para poder ser percibidos y modelados. Pero en ese momento no, nosotros tenemos unos cuadros, unos retratos del catastro que dependen de su etapa de actualización y de su época de actualización. Entonces tenemos información que está vigente hoy, pero la anterior que estaba vigente es una información de hace 5, 10, 15, 20 años, dependiendo del municipio. Y lo interesante sería poder contar con la información año a año para ver cómo se generan los cambios y el catastro ya tener esta variable, este componente, esta dimensión temporal que permite hacer unos análisis ya un poco más dinámicos y un poco más robustos, ¿no? Y por último, pues viene la propuesta, que es un catastro 5D, esta idea que presentan coreanos, chinos, japoneses, y es incorporar al catastro, porque el catastro, como el concepto de territorio, al igual que el concepto de territorio del catastro, y el territorio no existen sin seres humanos. El territorio no existe sin ser humano. Existe la tierra, sí. Existe el espacio, sí. Pero territorio, el concepto de territorio es un concepto muy heideggeriano que nos ubica como seres humanos haciendo parte del territorio. Y pues digamos que no tendría mucho sentido pensar en un catastro, a las alturas en las que estamos, en un catastro que no tuviera en cuenta a los seres humanos. Pero diríamos, sí, pero lo estamos teniendo en cuenta porque el catastro tiene en cuenta variables sociales, económicas. Sí, pero no. Tiene o percibe o captura el impacto que tienen los seres humanos sobre el territorio, pero no captura las intenciones de los seres humanos. No captura su sensibilidad, no capturan su proyección, no capturan lo que quieren ser, sus necesidades, sus angustias, sus bienestares. Nada de eso lo capturan. Lo que se propone en un catastro 5D es capturar esos elementos de las decisiones humanas. Entonces aquí en este cubito de Agarwal vemos que lo que se buscaría con un modelo que fuera complejo desde el punto de vista espacial, es decir, ahí tendríamos los SIG, que fuera muy complejo desde el punto de vista temporal, tendríamos información que se da en una línea de tiempo, que se va renovando periódicamente. Y por último, tendríamos el más de los, o la variable más difícil de manejar y de mantener, que es las decisiones humanas. ¿Cómo es que los seres humanos actúan sobre el territorio? ¿Por qué actúan así? ¿Cuáles son sus decisiones? ¿Por qué cultivan lo que cultivan? ¿Por qué no cultivan lo que no cultivan? Es decir, no solamente por qué hacen lo que hacen, sino por qué no hacen lo que no hacen. Tanto la afirmación como la negación de su actuación en el territorio. Entonces, ese es un tema que es bien interesante. Bien, cuando William y Félix nos muestran esos experimentos que hicimos, pues qué interesante ver que es tratar de poner, si bien es cierto, estamos muy lejos de un catastro 5D, porque eso requiere, si no hemos podido implementar nuestro catastro multipropósito, que no tiene variables ni temporales, ni decisiones humanas, y que ni siquiera es 3D, ¿cierto? Estamos hasta ahora en un 2D, pues pensar en un catastro 5D podría sonar utópico, pero no. Y por el contrario, es una cosa que está muy, muy cercana, está muy en vigor, y que en realidad no es tan complicado como se quiere, simplemente se necesita un poco de voluntad. Entonces, imaginémonos que en este proyecto que William y Félix proponen, de alguna forma
se plasmó en este modelo, no es un modelo tradicional en la medida que no solamente recoge información física y biofísica, es decir, cultivos, cobertura y extensiones de tierra, sino que además se modelaron las decisiones de los campesinos, las decisiones de los habitantes en cuanto a sus preferencias. De hecho que muchos de los valores y los resultados y las indicaciones y las tendencias que se encuentran acá no son dadas a priori, es decir, que no siguen a un teórico sociólogo o a un teórico del ordenamiento territorial o a un teórico de la geografía, no. Se dan desde el punto de vista de la complejidad de los sistemas complejos, con un proceso de autoorganización, con un proceso estrecho de relaciones entre individuos, de relaciones entre individuo y territorio, de relaciones entre individuo, territorio y Estado a través de las normas, de las leyes, y genera unas autoorganizaciones, unas emergencias que permiten de alguna forma proyectar lo que se podría dar en una configuración dada. Es decir, si yo planeo o proyecto determinada normatividad con determinadas reglas o preferencias de los habitantes o las comunidades de una región, malas características biofísicas del suelo, pues eso me tiene que dar un conjunto de posibilidades, todas ellas viables, pero no todas ellas deseables, ¿no? Y ahí es donde surge esa gran potencialidad que tiene este tipo de modelos, y es contar con las comunidades. Ya no son modelos desde el punto de vista top-down, es decir, modelos que están dados por 2 o 3 expertos que se reúnen a definir el futuro de un territorio, sino que además se cuenta con las decisiones de las comunidades, con las decisiones de las personas que en últimas son a las que van a gozar o a sufrir unas políticas públicas. Ese sería pues muy brevemente, muy brevemente, porque esto hay muchísimo por consultar, por decir, por escribir. Muy brevemente, el marco conceptual y la gran cantidad de riquezas que tiene este tipo de modelos. Entonces sí, felicitamos a William y a Félix por seguir con sus inquietudes, con ese ánimo de investigación, con ese ánimo de exploración, de aplicación y de divulgación, porque muchas veces todo esto se queda desafortunadamente en los archivos de las bibliotecas, pero no son comunicados, no son divulgados y consecuentemente no son aplicados. Y lo que necesitamos acá es eso, es precisamente desempolvar, arriesgarnos, proponer para que con un granito de arena cada vez nuestro país sea mejor y más justo. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. No sé si David, por favor, nos colabora, si existen preguntas, dudas. Claro, sí, sí, ingenieros. Precisamente, pues, voy a leer unas preguntitas, yo creo que para unas 3 o 4 del chat que me parecen importantes. Y daríamos paso también a algunas preguntas de los participantes que están activos en el momento, para que pues ellos de sus propias palabras nos puedan preguntar, ¿listo? Entonces, hay unas preguntas aquí en el chat de, por ejemplo, el señor César Paya nos pregunta: ¿qué herramientas geodésicas se utiliza para determinar el valor de mercado del terreno usando los SIG, teniendo en cuenta las características de los predios como altura, relieve, vías, etcétera, cumpliendo con la normatividad vigente y resolución 620 del ILAC? Sí, correcto. Respecto a todas estas metodologías, como se veía en la presentación, nosotros utilizamos los modelos de elevación del terreno para poder determinar pendientes y demás. De igual manera surtimos o llenamos el modelo, como se va a observar acá a continuación, con información de campo, en donde se puede llegar a analizar precisamente todas las variables que se tienen en cuenta, por ejemplo, como vemos acá, en donde se hace un análisis de las ofertas y se categorizan para poder llevar a cabo los procesos evaluatorios. Por ejemplo, acá observamos las ofertas espacialmente con las características propias que tienen, como tipo de uso del suelo, condiciones de aguas, condiciones, todas las variables de las, digamos, de las zonas homogéneas, como las nombra, por ejemplo, el IGAC, todas las variables que aportan valor. Entonces, al ingresar al modelo, todas estas variables geoespacializadas me permiten realizar esos análisis propiamente dichos
que ayudan como tal. Por ejemplo, para los procesos constructivos y para las tipologías que se elaboran, como observamos acá, las diferentes tipologías se hace a partir de modelos o de costos de reposición depreciados que se ajustan netamente a las condiciones municipales, como vemos acá también, por ejemplo, un costo de reposición depreciado, o un método residual como tal, de acuerdo al tipo de inmueble que se está trabajando. Ok, muy bien. Otra preguntita, aprovechando pues, los minutos que nos quedan. Dice otra pregunta que me parece importante, es, ¿catastro 5D es lo mismo que catastro multipropósito? Pregunta Juan José. No, precisamente como explicaba el doctor Edwin Robert, el catastro multipropósito en este momento se está haciendo en 2 dimensiones y se quiere pues hacer en 3 dimensiones, pero el catastro multipropósito no tiene planteado de manera directa, por ejemplo, la influencia del tiempo y cómo va cambiando el catastro a través del tiempo, ni pues las decisiones territoriales como tal. Entonces este catastro 5D sí tiene en cuenta el tiempo y tiene en cuenta las decisiones territoriales como tal, que es lo que me permite la inteligencia artificial. Ok, perfecto. Bueno, y yo creo que una última preguntita que nos escriben acá por el chat, nos escribe Ray, nos dice, buenas tardes, desde el catastro 5D se pueden incorporar variables hacia modelos enfocados a la oferta y bienes y servicios ambientales, excluyendo las áreas de protección del SINA. Sí, claro que sí. Estos modelos precisamente dan una gran facilidad de operar porque desde el proceso de la conceptualización se puede llegar a determinar qué es lo que uno quiere de manera intrínseca. Entonces, por ejemplo, otras aplicaciones que han tenido estos modelos es la valoración, una aproximación a la valoración del Parque Simón Bolívar de acá de Bogotá. Otro ejemplo son las dinámicas territoriales del Bronx acá en Bogotá cuando se desplazó la gente. Entonces, efectivamente, sí, desde el proceso de la conceptualización se pueden parametrizar todas estas variables para poder programar. Quería aportar unas cositas en cuanto a la solución de los interrogantes que nos habían propuesto, puntualmente en el tema de geoestadística. Tenemos que tener en cuenta que uno de los parámetros que nos dispone también la resolución 620, pues son unos métodos tradicionales, ¿no? Es con estos modelos de simulación que nosotros queremos articular todo el tema espacial con toda la estructuración de componentes físicos, económicos, como ya lo comentamos anteriormente, y que nos pueda generar resultados que los podamos materializar en los territorios. Claro, es desde una etapa inicial nosotros tenemos que estructurar un análisis geoestadístico de las ofertas, de los diferentes repositorios de información que nosotros capturemos en campo, desde fuentes primarias, secundarias y desde más elementos que nos permitan dar un análisis puntual de lo que nosotros queremos incorporar como variables a nuestro modelo de simulación. Por ahí puede ser una primera parte. Lo segundo, con respecto a lo del SINA, el Sistema de Información Nacional Ambiental, particularmente yo dentro de mi proyecto profesional y con William, hicimos unos análisis en la Reserva Forestal tipo A, Linda Lindosa. Hicimos unos análisis de simulación también territorial en los cuales pudimos identificar como esos parámetros comportamentales que tenía la gente cuando se podía hacer a través de un modelo de configuración de ordenamiento territorial. Se decía, mire, esta zona se va a afectar por sus condiciones socioecosistémicas, por los bienes y servicios que provee, cómo se iba a configurar ese nuevo territorio, cuál iba a ser ese factor de respuesta de la población y cómo iba a afectar en la política territorial de esos municipios puntualmente, que eso era también, por ahí vi en los comentarios lo de San José del Guaviare, incluso de pronto la persona que me pregunta eso, si conoce el corregimiento del Retorno, que es un sector que se ubica más o menos como a 45 minutos en dirección sur, y nosotros también hemos hecho como unos pilotos que en el momento están en construcción y que desde lo académico queremos ya materializar. David, David, tengo una pregunta. Sí, señor, siga, ingeniero Malagón, ¿sí? Sí, buenas tardes y felicitaciones por la exposición. Muy buenas tardes. De acuerdo a los procesos que uno hace en los avalúos y enmarcándolos dentro del coeficiente de variación, que es el 7.5, con todas estas variables que ustedes han expuesto, yo veo que es muy amplia toda la gama para poderlo hacer. Y algunas entidades no las varían. ¿Ustedes tuvieron en cuenta ese tipo de análisis? Muy cierto lo que usted nos comenta, ingeniero. En esto, lo que pues, nosotros presentamos acá es una propuesta de cómo estructurar, como le dijimos, en una primera etapa, todas esas variables de insumo
¿cierto? Que es un catastro 5D, y que en eso mirar como ese modelo comportamental, una posible dinámica inmobiliaria, ajustando unos factores o, bueno, de acuerdo a unas especificaciones que yo inicialmente deba estructurar. Claro, efectivamente, muchas entidades tienen sus particularidades para la operación de los procedimientos enmarcados en los diferentes procesos de administración de tierras. Dentro de eso, lo que son los encargos valuatorios, ¿sí? Claro, digamos lo que nos tratamos de hacer fue traer a colación como toda la generalidad que existe, sin llegar a especificar o a entrar a colación a solamente una metodología. Y entonces, con esto lo que queremos decir, bueno, si por ejemplo usted quiere efectuar un proyecto de gestión, no sé, para hidrocarburos, bueno, miremos qué metodología se está efectuando en términos funcionales, y yo como desde un modelo de simulación puedo aplicar estos criterios de pronóstico de acuerdo a unos factores que yo determine, ¿sí? Entonces, para explicar y responder a su pregunta, o sea, nosotros no nos basamos con una metodología en específica de alguna entidad, no, es una generalidad que nosotros queremos aportar desde el modelo académico. Sí, precisamente. Gracias. Sí, correcto. Precisamente respecto al coeficiente del 7.5 en el proceso de formulación, si uno lo desea, lo restringe a que las ofertas se rijan netamente a ese, digamos, a ese coeficiente de variación, y de esa manera pues ya se puede obtener los resultados, digamos, acogiéndose a la resolución 620. Un aporte rápidamente es que tengamos en cuenta que esta resolución 620 pues se sujeta puntualmente a los procedimientos de la ley 388, ¿no? También tenemos otro tipo de normatividad como la CIBS, que nos dan también otros parámetros ya como las distribuciones, distribuciones test-student, que pueden también ser unos soportes estadísticos de los encargos evaluatorios que nosotros generemos. Incluso el Registro Nacional hace poco hizo un webinar en el cual mostraban esos procedimientos que podían sustentarse desde el punto de vista de los avalúos. Muy válido lo que ustedes están diciendo, porque es que en toda una investigación que se haga, y por lo menos respecto a los conceptos, que toda una investigación que se haga y por ningún lado le va a dar, ni le va a formular el coeficiente de variación de lo que están solicitando, pero no, es que es el que más se parece a este, tomemos la decisión por eso. A mí me parece que yo por lo menos no lo hago, y prefiero decir no presento el avalúo, porque es que hemos avanzado más en los procesos del Consejo Superior de la Judicatura que en los mismos para las entidades del Estado. No, si no le dan 7.5 no me vale, y tiene que buscar las cosas, y sabiendo que, por ejemplo, más en lo rural, que es muy complejo sacar investigaciones porque uno no encuentra mercados perfectos. Tienen mucha variación, y más por el mismo relieve colombiano. Gracias. David, Oscar Monedar, tengo una pregunta. Sí, una preguntita de Luis David, ya la formulé en el WhatsApp. Sí, señor, sí. ¿Quién habla? Perdóneme. David, Oscar Monedar, una pregunta, por favor. Luis David Soto. Ingeniero Munevar, si quiere le damos la palabra primero al señor Soto y enseguida sigue su merced, ¿listo? Ok. Listo. Señor Soto. Sí, gracias. Gracias, muy amable. Felicitaciones, verdad, por la charla, muy interesante, bastante amplia. Sin embargo, yo tengo una inquietud. Cuando ustedes hacen la presentación de mapa de ofertas a nivel rural, y creo que me identifico con el anterior colega, ¿cómo se hace para dar esos valores de mercado si no existe algún tipo como de homogenización? Porque ustedes toman diferentes variables. Asumo y supongo que ese modelo de simulación que realiza también está incluido un proceso de homogenización, porque es que los datos de mercado son tan diferentes, tan diversos, que toca buscar como equivalencias. No sé cómo esté contemplado dentro de ese método de simulación. ¿Le puedo contestar? Sí, claro que sí, doctor. Bueno, acá hay que recordar lo siguiente. No todos los modelos sirven para pronosticar valores o variables. Estos modelos que nos presentaron los ingenieros son modelos que tienen una aplicación desde el punto de vista de toma de decisiones políticas y públicas, y sirven para evaluar el impacto de estas decisiones. Por ejemplo, para determinar cuál podría ser el tamaño más adecuado de una unidad productiva rural, cuál podría ser el impacto de generar una norma urbanística o una norma de uso del suelo en determinado momento. En temas de avalúos, obvio que una máquina tan
robusta como esta, pues utilizada para hacer avalúos puntuales o avalúos individuales, pues sería algo monstruoso para lo que se quiere. Entonces, esto nos serviría para otros propósitos, por ejemplo, para algún tipo de bienes que no tengan mercado y que pudiéramos aproximarnos, por ejemplo, como lo hicimos en un experimento con el Parque de Simón Bolívar, utilizando algunos procedimientos para valoración de bienes ambientales, como hicimos, por ejemplo, simulando los costos de viaje. O sea, es una herramienta que es No destinada a otro tipo de cosas. Claro, podríamos generar unas reglas que cumplieran con todo eso. Pero yo diría, eso sería como matar una mosca con un cañón, una cosa así, ¿no? Que funciona, funciona. A uno le puede hacer sus ajustes. Pero esto está pensado más en una herramienta de carácter mucho más, de una escala territorial mucho más grande, para evaluar muchas cosas que suceden a una escala mucho mayor. Ok, gracias. Con gusto. Muchas gracias, ingeniero Edwin, por la respuesta y colaboración al tema. Ahora vamos con el ingeniero Oscar Muneva, que tiene una pregunta para ustedes, muchachos. Gracias, buenas tardes, colegas. Interesante la metodología que ustedes plantean o el modelo que ustedes plantean, pero mi duda es la siguiente. Teniendo en cuenta el alto grado de desactualización del catastro en Colombia, especialmente en el área rural, ¿cuál sería el insumo para llegar cuál sería el insumo y cuánto nos demoraríamos para llegar a aplicar o a tener un catastro 5D en el país, que sería pues estar a la vanguardia con los países industrializados? Bueno, muy buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias por su pregunta. Sí, efectivamente, como lo mencionamos en alguna de los slides, existen, digamos, esas diferencias morfogeométricas y espaciales. Incluso cuando uno entra a las diferentes plataformas de consulta, identifica errores topológicos, errores atributivos, y es totalmente de acuerdo. El catastro sí tiene sus falencias actualmente. Puntualmente para estos casos de estudio que nosotros analizamos, hicimos unos ejercicios de campo en su momento con el grupo de investigación GIGA, la Universidad Distrital, liderados por el doctor Edwin Robert. Un caso de estudio en Chipaque, Cundinamarca, en el cual duramos aproximadamente un mes recopilando toda esa información, pero solamente fue para unas microzonas. Obviamente para levantar un municipio completo con todas esas particularidades, el tiempo es mucho mayor. Efectivamente, dadas esas falencias de información, claro, nos podemos sustentar en algunos repositorios de bases de datos que nos pueden aportar mucho, pero pienso que dentro de los proyectos de gestión predial y demás proyectos que se enmarquen dentro de la administración de tierras, tendríamos que capturar esa información que se ajuste puntualmente a las necesidades que yo quiero responder. Algo importante que también se plantea dentro de las políticas, incluso que lo trae mención el catastro multipropósito, es el tema de la interoperabilidad de los datos, ¿sí? Hay muchas entidades que dentro de sus procesos de gestión inmobiliaria tienen información muy estructurada en términos jurídicos, en términos físicos, digamos, reconocen, pero eso no se articula con las demás entidades. Puede que algunas sí articulen su información y demás, pero esa es la particularidad realmente. Por ejemplo, para proyectos de incentivación privada, muchas veces nos vemos trancados por eso. Hay información que no nos permiten, porque son políticas de algunas entidades. Sí, hay muchos trancamientos, muchas barreras, pero pues digamos lo que queremos con esto es cómo generar esas posibles soluciones. Gracias. Ingeniero, si quiere, me permite, yo le complemento algo. Sí, claro. Detrás de esta propuesta, de este catastro 5D, hay una máquina conceptual mucho más robusta y más grande, ¿no? Y son este tipo de modelos que podemos llamar modelos socioecológicos, modelos socionaturales, modelos sociotécnicos. Bueno, ha adquirido muchos nombres. Y es la forma en que pensamos en modelar no solamente los fenómenos naturales, sino adicionalmente los fenómenos que tienen que ver con los seres humanos. Entonces esto es de amplia aplicación. Podríamos pensar en que unos modelos basados en agentes que estén inspirados en este tipo de reglas, que además que estén también inspirados en una aproximación desde los sistemas complejos, pues pueden servir para muchas cosas. Pueden servir
Por ejemplo, hemos hecho algunos trabajos que tienen que ver con el análisis de la movilidad. Hemos hecho trabajos que tienen que ver con el análisis del manejo y recolección de basuras, con el manejo y evaluación de políticas públicas. O sea, prácticamente que esto sería un campo de acción bastante grande. En el caso específico del ingeniero Félix y el ingeniero William, ellos trabajaron esa parte muy orientada al catastro 5D, pero como les digo, esto es una máquina mucho más robusta que permite tener muchísimos más alcances, muchas más aplicaciones. Gracias. Perdón, ingeniero David, un gusto en saludarlo. ¿Qué más, ingeniero? El alcance de esto es mucho más macro que micro, con unas soluciones específicas y sobre todo con una virtualidad para todo el mundo, en la cual se hacen procesos, programas y planes de gobierno que van a dar mucho más resultados a través de todas estas herramientas. Así es. Sí, digamos que, ¿qué es lo que sucede siempre? Miren lo que pasa con las decisiones de política pública. Viene una política pública de alimentación, por ejemplo, o de movilidad, o de crecimiento, o de ordenamiento territorial. Y los expertos se reúnen y la plantean, se genera un plan de manejo, un plan de ordenamiento, cualquier tipo de plan de los cientos de planes que tenemos. Y al final resulta que esos planes no, por algún motivo, no encajan perfectamente con las necesidades de las comunidades o con el mismo medio ambiente, ¿no? Y resulta que a los 4 años, 6 años u 8 años, los planes no funcionaron. ¿Y quién viene a padecer todo esto? Además de las comunidades y la población, los nuevos alcaldes, los nuevos gobernadores, los nuevos dirigentes. Entonces, este tipo de modelos permite, de alguna manera, simular escenarios posibles de impacto. Entonces, oiga, mire que podría suceder esto, pero también podría suceder eso. Entonces, permite, a nivel de una experimentación de un laboratorio, tal vez no arriesgar cosas tan sensibles como el bienestar humano, como la salud humana, como las vidas humanas, sino tal vez en borrador evaluar un poquitico lo que podría llegar a pasar y generar unas alertas para que esos impactos inevitablemente están revestidos de gran incertidumbre, pero por lo menos prever ciertos escenarios que pudiesen no ser tan benéficos, ¿no? Listo, muchísimas gracias. No sé si de pronto tienen más preguntas, sería vía correo electrónico, por temas ya de tiempo, y pues nosotros con el mayor de los gustos las respondemos. Gracias y ojalá nos pudieran compartir toda esta información y la exposición. Buen día y felicitaciones. Bueno, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Les habla el ingeniero David. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente reitero los agradecimientos a los ingenieros catastrales William, Félix y al ingeniero Edwin Pérez también por su participación. Les agradezco muchísimo. Quería decir algo, David, que muchas gracias. Hola, Francisco Cavalli, gracias a los expositores que tuvieron muy buena intervención. La verdad que vemos cómo se progresa y los felicito porque esto no es para todo el mundo, tenemos que aprender muchísimo. Les agradezco mucho y la verdad que vamos a seguir con la Sociedad Colombiana de Valores teniendo mucho más este tipo de aprendizajes que son interesantes. Muchas gracias, ¿no? A los ingenieros. Gracias, doctor Cavalli, el presidente de la Sociedad Colombiana de Valores a nivel nacional. Muchísimas gracias, doctor Cavalli. Gracias, David, agradecerle y decirle que yo particularmente y en la universidad está para apoyar en todos estos eventos que son tan importantes y en realidad que el sector valuatorio y el sector inmobiliario y el país en realidad necesitan y aplaudir este esfuerzo que hacen ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado ingeniero Edwin Pérez, profesor de la Universidad Distrital. Muchísimas gracias. Bueno, no me queda más que decirles muchísimas gracias. Hemos pues terminado esta conferencia. Realizaremos más, entonces les recomiendo la visita a nuestra página web. Estaremos publicándola así como esta en nuestra página web. Y nuevamente reitero mis agradecimientos totales. Muchísimas gracias.